Estamos en la Escuela de Cábala Luriana, audios gratuitos para todas las personas que así lo deseen. Trabajar uno y uno con el Creador, con el Boré, con Akadosh Baruj Hu, con el Elión, con el Ein Sof. Bueno, voy a hacer unos audios ahora. Bueno, este en cuestión, he hecho otros anteriormente, de el libro de Puerta de las Reencarnaciones, de el gran Ari Akadosh, de bendita memoria, con algunas traducciones de el rabino Michael Pornar. Estos audios están muy de moda, el tema de Puerta de las Reencarnaciones, Sara Gilgulim. Los Gilgulim, le decimos reencarnaciones, pero son Gilgulim, porque la reencarnación es cuando muere un cuerpo y vuelve a nacer en un niño, entonces se dice que reencarna. Pero el Gilgulim, lo que tiene en particular, por eso se llama Ari, le decía el Gilgul, los cabalistas le dicen el Gilgulim, los Gilgulim. La cuestión es que puedes hacerlo en una misma vida, todo el proceso espiritual, siempre y cuando tengas un deseo muy fuerte para hacerlo. Porque esto, aunque parece así algo cuando se va a decir toda esta temática como sobre algo especial de las almas, está hablando de otros universos, de otros mundos. Entonces te llama mucho la atención por eso. Pero el trabajo es durísimo. Es un trabajo de purificación inmenso en el cual nosotros tenemos que poner un deseo muy fuerte. Y entonces el mismo ego que tenemos, el mismo yo personal heredado, es el que se va a interceder por el medio, el mismo que se quiere corregir para hacer este proceso. El cabalista, pues el mismo ego es el mismo yo soy, es el que se interpone, pues porque hay unos estados muy duros, muy difíciles. Es la misma purificación donde te ves tú solo y entonces tienes esos sentimientos de estar alejado de la luz, ¿no? De la santidad. Y esos sentimientos son durísimos. Y el mismo ego te dice que por qué haces este trabajo, que por qué te levantas por la noche, que por qué haces esto y lo otro, que qué sentido tiene, que tantos años y no ves nada. Porque es que el cabalista al principio, los primeros 3, 4 años pueden ser terribles, porque todo lo que tienen son caídas y no ve luz. Entonces tienes que ir incrementando el deseo, como decimos en Cábala, como hacer pesas, ¿no? Como un fisioculturista que poco a poco pues se va sobreponiendo a los estados que va teniendo. Pero bueno, el audio que voy a hacer trata sobre eso, ¿no? Sobre algo súper especial, ¿no? Donde nos explica un poco cómo estos seres pueden venir a ayudarnos, estos sadikim, estos ruajots, espíritus que nos pertenecen, pueden venir a ayudarnos porque pasaron también por el mismo proceso y entonces nos ayudan. Por eso tenemos que estar muy observantes todos los días y unirnos en santidad y en purificación, porque nosotros en realidad no sabemos lo que hay dentro de nosotros y son seres especiales que pertenecen a las raíces de nuestra Neshama, de nuestra alma. Entonces voy a seguir ahora con el libro de Sara Gilgulim, de Puerta de las Reencarnaciones. Observe con cuidado, estudie cómo funciona todo, cómo funciona aquí el fenómeno de los Gilgulim, reencarnaciones del alma, que funcionan dentro del sistema. Pero usted tiene que saber que si una persona corrigió su nefes y posteriormente regresa en otro Gilgul, ya en su próxima vida, en la siguiente, preste atención. Cuando hay una pregunta de la encarnación, esto significa que en el nacimiento ya del ser humano, esta corrección ya se encuentra ya en el alma.
Entonces dice, regresó en un Gilgul para recibir y completar su Ruach. Pero durante ese mismo Gilgul, entonces pasa que comete ya un pecado. Entonces su nefes no se verá afectada de modo tal que se viese obligada a regresar una vez más para ser corregida del modo que estamos mencionando. Y antes bien, debido a que ahora tiene ya un Ruach, el pecado solo va a dañar al Ruach y solo éste tendrá que ser reparado. Es muy importante lo que nos dice ahora, cómo funciona aquí el principio de la corrección. Por lo tanto, si es necesaria una reencarnación que es adicional para corregir el Ruach, y presten atención, tanto el Nefes, primer compartimento, como el Ruach, segundo compartimento, regresarán nuevamente. Esto continuará hasta que el Ruach ya esté reparado, por lo que luego la persona tendrá que morir para que su Nefes y su Ruach corregidos reencarnen ya con su Nesamá, los tres compartimentos juntos. Si ha conseguido esto, pero luego es que peca, esto va a dañar solo a la Nesamá. ¿Lo ve? El daño solo se causa a la parte que está siendo reparada y no a lo que ya está corregido. Es muy importante lo que estamos aprendiendo ahora, tal como hemos explicado respecto al Tikkun del Ruach. Esto es una frase bastante larga, pero está tan bien ordenada y muy fluida. Esto es genial. No resulta para nada molesto que sea tan largo. Y dice así, también puede suceder que el Nefes se corrija y se purifique a tal grado o se afine a tal extremo que no sea necesario ya que regrese nuevamente con el Ruach para la corrección siguiente del Ruach, sino que el Nefes permanece arriba, en un sitio ya adecuado para esta, que está atada entonces en un mismo haz de vida con el Adón, Señor. En un mismo haz de vida. Tezur, Ahayim, haz de vida. En tal caso, el Ruach tendría que regresar sola para corregirse. Sin embargo, esto no es posible, por lo tanto, esta se aloja en el Nefes de un converso, como se dice en el libro de Saba de Mishpatín, que es un comentario en el Zohar, que lo he mencionado varias veces, este capítulo del Zohar Mishpatín de Leyes. Allí habla de Saba, el anciano sabio, que ellas reencarnarán juntas hasta que el Ruach ya sea corregido. Una vez que se logre esto, la persona entonces muere y el Nefes original regresa entonces para unirse con el Ruach. ¿Pero para qué? Para recibir y corregir ya la Nesamá. Y entonces a veces puede ser que solamente regrese el Ruach en la encarnación con la Nesamá, o sea, sin el Nefes. Regresa el Ruach y la Nesamá, hasta que la Nesamá ya sea corregida. Y entonces la persona no necesite ninguna otra reencarnación, porque ya las tres estarán atadas, como hemos dicho, en un mismo haz de vida con el Adón, Señor, como les corresponde. Esto significa ya para su capacidad, para su nivel. Escuche lo que nos dice. Repítaselo y espere que se le sea revelado esto. Usted solo tiene que hacer lo mejor para recibirlo. Y sepa que teniendo todo en mente, que este Nefes del converso, ahora vamos a decir lo que es un converso. Un converso es alguien, una persona, que proviene ella de otra nación, pero él indirectamente se une y se convierte en judío. Se convierte verdaderamente, significa que él viene con el corazón al Creador. Eso es un converso.
que viene con el corazón al Creador, a corregirse. Esto es un converso. Recuerden bien esto. Y no es alguien como en nuestro mundo material que recibe un papel y se le proclama como judío, siguiendo sus leyes y sometiéndose a una supuesta circuncisión. Desde que se unió al Ruach, lo ha ayudado a realizar ya buenas acciones en este mundo y ha sido entonces una merkabá. Una merkabá es una carroza para que esa carroza, esa merkabá, en este mundo, o sea, una carroza para ella en este mundo. Y debido a esto, debido al nefes ya del converso, de la persona que se une con el corazón al Creador, a través de esta unión, el Ruach ya fue capaz de lograr el tikkun, la corrección. Este nefes de la persona conversa también se elevará, escúchenlo bien, con el nefes original de este Ruach particular. Y las dos, el nefes y el Ruach, estarán en el mismo nivel en el mundo ya por venir, como prójimos, y ya nunca se separarán el uno del otro. Y sepa también que a veces, cuando solo reencarna el nefes para corregirse, el nefes se perfeccionará tanto como sea posible a través de sus acciones en este mundo, hasta que sea digno de recibir ya su Ruach. Pero sepa que su Ruach no puede venir, como se dijo aquí antes, debido al principio de que éste no puede ser engendrado con 2 o 3 juntos en un Gilgul. Esto nos quiere decir, una vez más, que le he dicho que Gilgul significa como reencarnar. Él nos dice 2 o 3. 2 son nefes y ruach, y 3 ya son nefes, ruach y nesama. No pueden ser engendrados juntos, no pueden reunirse en una sola encarnación. En una sola no se puede, a menos que sea por una cuestión que es muy urgente, como se explicará ahora más adelante. Pero el principio fundamental es que cada una, nefes, ruach o nesama, cada una de las 3, reencarnará sola, separada una de otra, como se mencionó arriba. Y este es el principio que es muy importante, ya que uno tiene que corregir primero el nefes, e incluso cuando ya es corregido, preste atención, aun estando corregido, es imposible que el ruach se una al nefes, y es necesario que la persona muera, y en esa encarnación en la que vive, para que reencarne entonces nuevamente, y entonces ya será digno de recibir ruach. Y también cuando nefes y ruach ya están unidos, y ambos son corregidos, es imposible que reciban su nesama hasta que reencarnen otra vez. Entonces serán dignos de la nesama. Es necesario saber lo que sucede al nefes, al primer compartimento que se nace, cuando se corrige por sí mismo, sin su ruach, su espíritu, como fue mencionado. Sin embargo, el sot, el secreto del asunto, depende del nivel de la pureza, limpieza, y del alcance de la corrección lograda por el nefes que se nace. Entonces éste reencarnará en el cuerpo de la persona mientras todavía está viva. Y aquí es un nuevo fenómeno, y escúchenlo bien. Y recibe el nefes de un sadik, de un justo. Este nefes reencarna en su cuerpo mientras usted vive. Entonces no tiene que morir. Primero, durante su vida recibe el nefes de otra persona, de otro sadik justo, cuya corrección y reencarnación ya se le ha completado a él, por lo que no tiene por qué reencarnar más. Y el nefes de este sadik toma el lugar del ruach de la persona. Es interesante lo que nos dice, ¿lo ve? No siempre es así. A veces sucede que corrige nefes y entonces muere. Y posteriormente en otra reencarnación ya su ruach viene con el nefes junto. Pero también puede ocurrir que el ruach de un cierto sadik, persona justa, entre en una persona, en el cuerpo de una persona, mientras que estamos vivos,
mientras la persona vive. Y a veces es posible que en el ser humano reencarnen las nefasot, almas de los primeros sadikim, como el nefes de nuestro patriarca Abraham, de bendita memoria, como el de Abraham. ¿Ve lo que nos están diciendo? Y todo esto está acorde a la corrección y al afinamiento, la pureza del nefes de la persona. ¿Ve que todo esto está en manos de nosotros, de los humanos? Si la persona individualmente se afina, y se afina más, se corrige, entonces incluso almas de patriarcas podrán entrar y vivir dentro de esta. ¿Lo ve? Lo que nos dice ahora es de gran importancia. Hemos aprendido dos conceptos ahora, dos formas ya de reencarnación. La primera es el Gilgul, que es después de la muerte. Es muy importante lo que está tratando de decir, y la otra es el Gilgul mientras que todavía se vive. Recuerden muy bien estos principios, muy bien. Esto es también lo que nos están explicando aquí en este tratado. Y la segunda manera, que es el Gilgul, que se produce durante la vida de la persona, es llamado el Sod secreto del Ibur. Sod Ibur, secreto de Ibur, por los mismos sabios. Y esta es la diferencia básica entre lo que llamamos Gilgul e Ibur. A partir de ahora vamos a usar estos dos conceptos. Gilgul es la reencarnación por la cual la persona obtiene algo, lo que obtiene al nacer. Y el Ibur, engendrar, significa que pueden cambiar las cosas en la persona mientras aún vive, según sus correcciones. Si una persona hace buenas obras, a través de que se afina por el trabajo que está haciendo, puede tener lugar ya un Ibur, que es el alma de otro estadio, y puede entrar ese alma en la persona para ayudarlo en su corrección mientras vive. Es muy bueno lo que nos están diciendo. Traten de dar todo lo que tienen. Manténgase concentrados mientras que doy la clase, para que permitir que esto que se está aquí diciendo entre en usted. Y a veces es posible que el ruaj de un sadik, persona justa, venga como un ibur, e incluso el ruaj de algún patriarca. Nouhou Eden, Nouhou Eden, es una abreviatura que descansan en el Gran Eden, el paraíso, patriarcas que vienen del paraíso, que están descansando allí. Incluso ahora, en este tiempo, en estos tiempos del final, de las correcciones, de la llegada del Mashiach. Y todo esto va a depender del nivel de las mitzvot, de las prescripciones realizadas por una persona. Algunas mitzvot tienen el poder de atraer el nefesh de un sadik dentro de un mismo ibur mientras vive, mientras que otras mitzvot tienen el poder de atraer el ruaj de una persona que es justa. ¿Ven? Todo el libro de Puerta de Sara Gilgulim, Puerta de las Reencarnaciones, trata sobre, en el proceso de la corrección que estamos haciendo, cotidianamente, diariamente. La Cábala todos los días estudia algo. Nunca dejarla, todos los días. Bien, si se puede por la noche, mejor por la noche, si no porque hay mucha tarea por el día, pero hay que ir incrementando el deseo para que así podamos ir corrigiéndonos. Y en la medida de la purificación que estamos haciendo en nosotros, con nuestros ascensos y nuestros descensos, como la escalera espiritual de Jacob, que subió, que vio, pues es igual
que decía que subían y bajaban ángeles, que era terrible. Siempre en la Torá hay cosas que son terribles, pero es así, nosotros tenemos unas caídas muy fuertes para una siguiente elevación. Y es en esas caídas donde debemos de saber que, o recordar que son como resimots, como recuerdos de esas fuerzas que en realidad están trabajando en nosotros para que nos prueban. Es como el ego que no quiere que hagamos este trabajo y nos tira del trabajo. Y nos dice, ¿para qué lo haces? ¿Y qué vas a conseguir? Y no ves que no pasa nada. Y entonces es ahí cuando debemos de incrementar el deseo y recordar cuando estamos apurados y en esos desequilibrios, que es cuando tenemos que incrementar el deseo, porque si no, el mismo estudio nos tira hacia afuera. Y es el ego, que no quiere, es como que te estás ocupando de algo que no tiene nada. Entonces, ese mismo ego es el que te expulsa del trabajo. Pero el trabajo es como en la vida material, un parecido, como cuando uno quiere ascender un puesto. Entonces tiene que trabajar muy duro para ser reconocido y obtener algún beneficio de honor o de dinero en la vida material. Y aquí es lo mismo, pero en lo espiritual. Por lo tanto, el trabajo es refinarse, purificarse, incrementar el deseo, ser humilde, vaciarse uno internamente para que puedan hacerse muescas donde podamos recibir luz, y entonces ya esas almas vendrán a posarse en nosotros, como en el templo. Esas almas del templo vendrán a posarse en nosotros para ayudarnos a corregirnos. Por eso hay que saber siempre de lo peor que puede hacer una persona que trabaja la espiritualidad es caer en cabreos o venir enfurecido a los estudios o cabrearse, porque entonces ese cabreo que tienes lo que hace es que te hace la ira, y la ira tira todas las correcciones que estás haciendo, y entonces tendrías que volver a empezar otra vez de cero. Por eso no hay que enojarse nunca, hay que evitar el enojo, venga de donde venga. Hay que evitar enojarse interiormente y hay que poder refinar las acciones, ser más pausado en el medio circundante que nos rodea, no tener deseos de envidia ni deseos que vayan en contra de lo que es la pureza y de lo que es la santidad. Entonces hay que hacer correcciones diariamente, cada día tenemos algo que corregir, ningún día es igual que otro, siempre hay algo que hacer para corregir. Por lo tanto hay que hacerse pequeño en cualquier situación, no pequeño para el mundo que nos rodea, pequeño para el Creador, para ser humilde, porque el Creador es el que está en la posición más humilde de todas. Entonces nosotros imitamos sus acciones. Tenemos que ser pequeños, receptivos, humildes, y para la clase estar en salón, en paz, y tener fuerza de voluntad, deseo para corregirnos. Nos quedamos aquí en Escuela de Cábala Luriana, audio sobre Puerta de las Reencarnaciones. Sara Gilgulim.